Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo con un tema muy interesante que yo creo que para muchas familias es algo del vivir diario, algo del día a día, y es que vamos a hablar de emociones. Ese tema que nos mueve tanto, que nos lleva a ver la vida de diferentes maneras, de acuerdo a como nosotros mismos vemos las circunstancias que nos rodean. Espero que todos estén en casa muy tranquilos y sobre todo con un corazón lleno de gratitud por las experiencias vividas, con los ojos, con unos ojos capaces de ver más allá de las experiencias que a veces podrían no ser tan gratas. Bueno, esta noche nos acompaña una persona muy especial, altamente capacitada en el tema en el que vamos a presentar. Déjenme les platico que ella es doctora en psicología y es directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Ella es la licenciada Dulce Anira Cota Salazar. Y bueno, licenciada, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Buenas noches, Carmen. No, muchas gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo estos momentos contigo y con el público que nos acompaña. Gracias, licenciada Dulce. Bueno, pues a las personas que trabajamos en los ambientes que incluyen el diagnóstico en las áreas del neurodesarrollo infantil, pues frecuentemente nos toca la tarea de dar un diagnóstico que para algunas personas, para algunas familias, si no es como por decir que a todas, puede ser el diagnóstico bastante impactante. Cuando a una mamá, a un papá se le dice, pues su niño tiene trastorno del espectro autista en determinado grado. Generalmente se genera una especie de shock, es algo que, bueno, tú y yo hemos vivido muchas veces, aunque la familia, aunque la mamá y papá ya lo sospechen, aunque ellos ya intuyen que se trata de un problema de autismo, el hecho de que se les dé el diagnóstico de cualquier manera es impactante. Y respecto a este tema, licenciada Dulce, ¿cómo es, vamos a decir, el proceso que se desencadena después de que se le dice a una mamá, a un papá, sabe que el diagnóstico de su niño o de su niña es trastorno del espectro autista? Sí, bueno, a ver, en esta parte tenemos que tener en cuenta que las familias que tienen algún miembro con un diagnóstico del espectro, pues son familias como cualquier otra familia, ¿no? Padres que no fueron a una escuela para padres, madres preocupadas por el desarrollo de su hijo, por las escuelas, etcétera. Entonces, la idea aquí importante a tener en cuenta es que a la par de las preocupaciones o expectativas que tienen estos padres y madres, como cualquier otro, pues viene esta información nueva que es un diagnóstico en autismo. Creo que es también importante tener en cuenta la información que hay en el medio. Yo puedo decir que ha habido un cambio desde cuando yo empecé al trabajo con diagnóstico en autismo a lo que vivimos actualmente. Pues hace 14, 15 años la gente sabía casi nada de autismo, ¿no? O sea, la información que había era básicamente lo que Hollywood decía de autismo. Y pues, como sabemos, las películas no necesariamente nos dicen la verdad, o pues para hacer como una buena película y hacer una buena trama, pues exponencian muchas dificultades, ¿no? Entonces, también esa información no nos ayudaba a los diagnósticos, porque entonces los padres entraban todavía en un estado de shock más grande, ¿no? Porque en cuanto decíamos autismo, se imaginaban a este niño que habían visto en una película o a esta niña, ¿no? Entonces, este tipo de información hacía más difícil para el padre entender lo que estaba pasando con su hijo o hija.
Actualmente creo que gracias a mucho del trabajo que han hecho asociaciones civiles y este enlace que se ha tenido con los medios de comunicación, pues los padres y madres tienen como más cercana esta información, ¿no? También el arduo trabajo que se ha hecho en un diagnóstico precoz, pues ayuda a que mucha población ya tenga idea de lo que es porque ha tenido algún niño o niña cercano, ¿no? A su familia o en la escuela de sus hijos, etcétera. Entonces eso de alguna manera va apoyando a las familias cuando les damos un diagnóstico. Obviamente que el obtener un diagnóstico de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo causa un estado de estrés, porque bueno, no sabes a lo que te estás enfrentando, ¿no? No sabes qué es eso que viene. O si ya tuviste, porque bueno, en muchas familias con diagnósticos de autismo, a veces los hermanos o hermanas menores también, ¿no? Tienen un diagnóstico similar, pues a lo mejor ya te enfrentaste a eso y a lo mejor ese primer hijo fue muy difícil y pues viene a ti como toda esa serie de frustraciones que viviste en ese momento, ¿no? Entonces, generalmente las familias que tienen un diagnóstico de autismo pasan un poco ¿cómo podríamos llamar? Como proceso de duelo que se pasa por cualquier otro diagnóstico. Obviamente hay circunstancias muy específicas que se viven con las familias con autismo por las características del trastorno, ¿no? Y bueno, de eso vamos a seguir platicando hoy, pero sí me parece importante entender que entre más información tengamos de trastornos o entre más información hagamos, ¿no? Las personas que sabemos de esto, podemos ayudar a ese primer impacto de muchas familias que vendrán en el futuro seguramente, como es esta conferencia, ¿no? En ese estado primero de impacto, pues los siguientes pasos que van a seguir en el proceso va a depender, por un lado, de las habilidades socioemocionales que tenga la familia previamente y de la información previa también que tenga sobre ese trastorno en particular, ¿no? Efectivamente, se combinan esos dos puntos. ¿Qué tanta información real o qué tanta educación se tiene sobre el trastorno? Y las habilidades, como bien acabas de mencionar, para manejar la noticia, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son como las recomendaciones para iniciar este proceso de, vamos a llamarlo de aceptación, porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? De que voy a seguir mi vida con mi hijo. Ahora mi hijo se le ha agregado un diagnóstico, pero evidentemente sigue siendo el mismo niño, sigue siendo mi hijo. Ahora yo tengo que adecuarme a esta nueva situación o a esta nueva realidad. ¿Cuáles podrían ser como los primeros pasos para ir avanzando en este proceso, licenciada? Bueno, yo pienso que en primera instancia es acercarse a las personas que den el diagnóstico para que nos den bibliografía. Yo algo que de verdad creo que ayuda mucho a las familias es aprender de los diagnósticos, ¿no? Muchas mamás y papás, ¿no? Con los que he trabajado a lo largo de los años se vuelven hasta más expertos que yo en el trastorno porque van a congresos junto conmigo, entran a talleres, a conferencias, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que hay un espacio de formación que es importante, pero obviamente yo siempre les digo, hay que acercarse con profesionales, porque si yo me meto a internet y tecleo, ¿no? Autismo, pues lo que me va a venir encima es una bola gigantesca de nieve que no voy a poder parar, ¿no? Porque hay muchísima información. Y obviamente no toda la información que existe en internet pues es válida, es real o me va a ayudar en este primer momento, ¿no? Del diagnóstico. Entonces, sí entender que para ir aprendiendo el diagnóstico tendré que irme formando. La otra creo que es bien importante como familia es pues revisarme cómo estoy emocionalmente, ¿no? Sí creo que es importante darme cuenta dónde estoy parado o parada porque tal vez esta primera noticia a muchas personas lo que lo hace es paralizarse, ¿no? Por ejemplo. Y entonces como me paralizo, ¿qué puede pasar ahí?
pido una segunda opinión. Entonces pienso que esto no es así, un poco como que niego la noticia y voy y busco otra opinión. O no hago nada, ¿no? Me dan el diagnóstico, salgo de la oficina, de la consulta y me voy a mi casa a encerrarme. Y no se hace nada. Entonces, cuando las personas tendemos a paralizarnos ante situaciones, y eso pues cada quien se conoce y cada quien sabe, ¿no? Cómo reacciono yo ante las situaciones. Y esa es mi tendencia, tengo que lograr que ese periodo de paralización sea lo más corto posible, porque tú y yo sabemos, y todas las personas que hemos sido terapeutas de niños y niñas con autismo, sabemos que entre más rápido inicien terapia, más rápido va a ser la recuperación, ¿no? La rehabilitación de habilidades. Entonces, la paralización, si es muy prolongada, pues lo que va a ocurrir es que todo ese tiempo mi hijo, mi hija no va a tener terapia o no va a tener lo necesario de las revisiones para poder hacer un buen trabajo con él a edad temprana. Lo otro puede pasar que mis reacciones cuando tengo estrés pues sean volverme agresiva, ¿no? O agresivo. Y entonces yo lo que hago inicialmente por esta, no sé, esta sensación de sentirme abrumada o confundida, pues es reaccionar de manera agresiva, ¿no? Y entonces me puedo enojar con la terapeuta o el terapeuta que me dio el diagnóstico, otra vez puede ser que no le crea, y entonces me voy de ese lugar y entonces no creo nada y no hago caso. ¿Qué pasa a veces cuando las personas reaccionan de manera agresiva? En mi experiencia y lo que dice también la literatura sobre estos aspectos es que puede ser que yo empiece a buscar como nuevos diagnósticos, pero no paro hasta encontrar la persona que me va a decir lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y a lo mejor lo que yo quiero escuchar es que mi hijo no tiene nada. Y entonces voy buscando a la persona que me diga, no te preocupes, no sé, tu hijo está consentido, no tiene nada, ¿no? Bueno, voy a contar una experiencia que alguna vez le dijeron a uno de los papás. Y esa experiencia, por ejemplo, para nosotros fue muy clara, el entender que como profesionales hay un extra, a lo mejor que empezamos a hacer diferente, ¿no? Cuando dábamos los diagnósticos. Esos papás obviamente no nos creen, entonces van a buscar como diagnósticos y se acercan con un médico. Afortunadamente no nos ha vuelto a pasar eso, entonces puedo creer que los médicos ya están mucho más conscientes de lo que estaban hace 14, 15 años. Y entonces un médico les dice, ustedes no se preocupen, su hijo está así porque ustedes viven en una casa chiquita. Entonces, lo que los papás, cuando me hablan por teléfono para decirme eso, obviamente habían ido a otros 3 terapeutas que le habían dicho lo mismo que nosotros. Entonces yo le dije al papá, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar de casa? O sea, ¿vas a comprar una casa más grande? Y entonces ver si a tu hijo eso le funciona o cuál es como ahora, pues el siguiente paso, ¿no? O sea, ya escuché que hay otros 3 terapeutas que confirman que tiene autismo, pero hay un médico que dice que no y que lo que pasa es que tú vives en una casa chiquita. ¿Qué pasó con esa familia? Sí, efectivamente, compraron una nueva casa, 2 años sin terapia ese niño, y entonces cuando finalmente se dan cuenta pues que no, la casa no era la razón, pues ya eran 2 años sin terapia. ¿Qué pasa en 2 años sin terapia? Pues 2 años de un niño con autismo que practica, ¿no? El autismo, básicamente. Yo les dije a esos papás, ¿no? Bueno, ustedes hace 2 años me trajeron a un niño que tenía 2 años con autismo, ahorita me traen un niño con 4 años con autismo, ¿no? Entonces, obviamente, las conductas estaban a un nivel mucho más grave, ¿no? Entonces, sí creo bien importante que cuando recibamos esta noticia como familia, pues un poco tratar de ser conscientes de dónde estamos parados y empezar a movilizarnos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo movilizarnos? Pues otra vez, depende de cada persona. Creo que una parte bien importante es aliarse con profesionales capacitados, por un lado, y por el otro, como familia, ¿no? Buscar estrategias para, ya sea como pareja y obviamente si hay hermanos mayores también, pues aliarse entre todos para poder abonar al desarrollo de este niño o niña que acaban de tener un nuevo diagnóstico, ¿no? Sí, por lo que comenta, pues sí, definitivamente este es un proceso
y es un proceso similar al que se vive en otras circunstancias con otros tipos de diagnóstico, vamos a decir, de salud física, esa parte de la negación, esa parte de que no, seguramente esta persona no sabe, y empieza uno a escuchar a diferentes familiares u otros profesionistas que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y sí, definitivamente, yo creo una de las peores cosas que se puede hacer en las situaciones de autismo es precisamente no hacer nada, quedarme sin terapia y quedarme a ver si el niño madura con el tiempo. Esta parte es muy interesante. Entonces, está en relación directa a mayor educación en este tema de los padres. El pronóstico, por llamarlo así, de un niño puede ser mejor. Sí, fíjate, qué bueno que me preguntas eso. Muchos papás y mamás, a mí, cuando les doy el diagnóstico, después de un tiempo de estar en terapia a los niños o las niñas, me preguntan eso. ¿Y cuál es el pronóstico de mi hijo? ¿No? Algunos me lo preguntan así directamente, otros me preguntan, ¿y va a hablar? ¿No? Ajá. ¿Qué habla? ¿No? ¿Y va a ir a la universidad? Ajá. Entonces, los papás y mamás están preocupados por eso. Yo no sé si decir afortunadamente o lamentablemente, pero la realidad con los niños que tienen un trastorno relacionado a la neurología, yo pienso que está directamente relacionado el pronóstico al trabajo y alianzas que hagan los padres y madres de familia. Es decir, entre mayor trabajo hacen las familias y se comprometen en este trabajo de enseñar a mi hijo, a mi hija, es mejor el pronóstico, ¿no? Es decir, este diagnóstico en particular, el autismo, no es una línea recta, pues, ¿no? Se alimenta de todo lo que va sucediendo a su alrededor. Entonces, entre mejor alianza hagan con la escuela, entre mejor alianza hagan con los profesionistas, entre mejor alianzas hagan como familia, va a tener un mejor pronóstico, ¿no? Y obviamente la formación de los padres y madres abona al pronóstico. En lugar de pensar que esto es un asunto, algo que en algún momento, ¿no?, se dijo que es un asunto de buscar culpables, ¿no? Es que la mamá no hizo, es que el papá dijo, es que cuando eran jóvenes hicieron, etcétera. Eso, en lugar de ir abonando por todas las teorías que alguien o familiares, ¿no?, les pueden dar, pues nos va limitando y entonces va generando una mayor estado de preocupación, de ansiedad, de estrés en la familia, y eso obviamente no va a ayudar a nuestro pacientito o pacientita, ¿no? Entonces, sí es bien importante como familia entender que a mayor compromiso e interés tengamos en el trastorno y en nuestro niño o niña en particular, ¿no?, que ahora tiene este diagnóstico, mayor probabilidades hay de que estos niños avancen, ¿no? Eso es definitivo. La verdad, yo admiro muchísimo a las mamás de nuestros niños con este diagnóstico, y bueno, obviamente los padres también. Me refiero a las mamás en particular porque en general son con las que más convivo, a las que vemos con mayor frecuencia, y vemos cómo son mujeres que sacan la casta por sus hijos, y las ves que van a la terapia y las recomendaciones que les das y cómo se esfuerzan por seguirlas y están súper al pendiente y se documentan. O sea, es una cosa extraordinaria. De verdad que son mujeres a las que yo admiro muchísimo porque ponen tantísima energía en sacar adelante a su hijo. Y es que sí, realmente lo que unos padres no, lo que estos padres no hagan por esos chiquitos, pues nadie más lo va a hacer. Ellos son ahora sí que sus defensores. Así es. ¿Cómo es? A mí algo que me ha preocupado es que cuando se establece el diagnóstico, entonces se empieza a invertir mucha energía de mamá y mucha energía de papá en este niño, ¿no? En lo que es su proceso de terapia, etcétera.
y fácilmente se descuidan otros aspectos de la vida familiar, que a fin de cuentas van a venir a repercutir también en el niño. Hablemos, por ejemplo, de la relación de pareja y del autocuidado que como mujer tiene que tener una mamá. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, a ver, creo que es difícil que, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás y a los papás, no es difícil que yo les diga, pon atención en ti, ¿no? Pues, entiendo, porque son diagnósticos y muchos de ellos, ¿no? Muchos de nuestros niños y niñas tienen un diagnóstico de autismo severo, ¿no? Y entonces es 24/7 estos niños, ¿no? O sea, no los puedes dejar ni un minuto solos porque hay algo. Recuerdo mucho a un pacientito que teníamos que cuando logró dormir 2 horas seguidas, la mamá me abrazaba y me daba besos, ¿no? Era un niño que dormía por lapsos de 45 a 60 minutos solamente, en todo el día y la noche, ¿eh? O sea, entonces la mamá y el papá estaban vueltos locos, ya no sabían, no dormían nunca, ¿no? No dormían nunca. Entonces, entiendo como esta situación, ¿no? De todas las familias. Sin embargo, conforme los niños van avanzando, es importante que los padres y madres vayan aprendiendo a desvincularse, ¿no? De ese primer diagnóstico y primer momento. Yo siempre les digo a los papás y a las mamás, piensa como cuando era bebé, ¿no? Cuando era bebé ahí tenías que estar, porque de ti dependía la sobrevivencia. Así pasa al principio del diagnóstico, tienes que estar porque de ti depende un montón de habilidades. Pero conforme el niño o niña va avanzando en las habilidades, como padres tenemos que ir aprendiendo y poniendo estos como límites, ¿no? O sea, a ver, ya puede hacer esto, ahora hago esto, ya puede hacer aquello, ahora muevo esto. E ir otra vez priorizando otras partes de la situación familiar. Por supuesto está, pues, uno como persona, ¿no? Y aquí a lo mejor también entraría mucho el trabajo de nosotros como terapeutas, ¿no? Que yo sí trato, ¿no? De cuando las mamás vienen y entonces vienen con la blusa rota y, ¿no? Y las ves que están cansadas, ¿no? Y entonces en las reuniones siempre tomarse un espacio y hablar de eso, ¿no? Creo que eso es muy importante. Nosotras que estamos como a cargo, ¿no? De la situación terapéutica, poder decir, a ver, mamá, te veo así, me preocupa, ¿no? Que te veas desaliñada, cómo te sientes, qué está pasando contigo, estás yendo a terapia, te estás apoyando con papá, tienes una abuela, un abuelo que te ayude, ¿no? Hacer como ayudarlas a darse cuenta que hay que hacer revisiones constantes, ¿no? Y obviamente como pareja igual, ¿no? O sea, si los vamos viendo como pareja, que hay una situación estresante y no están pudiendo lidiar con ella, pues canalizarlos, ¿no? Para que puedan apoyarse. Aquí a lo mejor y es importante que haga un paréntesis. Había ¿qué podría decir? Como un mito acerca de las familias o las parejas de padres de niños con autismo que tenían una como disposición a un mayor índice de divorcios por tener este estresor, ¿no? En casa, entre comillas, como el autismo. Ya después de muchas investigaciones, eso yo pienso que hace 8 o 10 años salió, y se sigue investigando, pero sigue saliendo lo mismo. El tener una persona con autismo en tu familia no es una razón de divorcio. Es decir, esa pareja se iba a divorciar en algún momento de su vida de pareja. Se divorció antes, tal vez, obvio, porque hay un estresor que es este diagnóstico y hay que trabajar en equipo, pero el autismo no es la causa, ¿sí? O sea, el asunto aquí es que esa familia o esa pareja ya tenía una debilidad en asuntos emocionales y el autismo solo vino como a exponerlos, ¿no? Y a decir, aquí estamos parados. Entonces eso también es importante, revisarnos como pareja las habilidades que tenemos y si nos damos cuenta que como pareja tenemos un déficit porque a lo mejor no llegamos a acuerdos en asuntos de disciplina muy básicos, ¿no? Como a qué hora se meten a bañar los niños, pues obviamente que cuando se tomen decisiones acerca del número de horas de terapia o cuánto dinero vamos a invertir en la maestra sombra, en qué escuela lo vamos a inscribir, va a ser mucho más difícil tomar esas decisiones, ¿no? Entonces será importante que como pareja pues asistir a terapeutas o profesionales que nos apoyen y nos enseñen, ¿no? Cómo llegar a esos acuerdos. Y pues
un punto bien, bien importante que acá en La Paz tomamos mucho en cuenta son los hermanos y hermanas también. Es decir, involucrarnos también en el proceso es importante, pero también recordarle a los padres, no, hey, están tus otros hijos e hijas y hay que hacer un trabajo con ellos también, ¿no? O sea, porque luego también estos hermanos o hermanas se vuelven como coterapeutas, ¿no? O sea, son como unos terapeutitas súper buenos que en terapia nos pueden abonar un montón. Pero bueno, también son niños o niñas, ¿no? O adolescentes que necesitan también apoyo en su crecimiento y no podemos decir como, ay, porque es muy maduro o muy madura, mira cómo le ayuda y le enseña a su hermano, pues quiere decir que ya la tiene ganada, ¿no? La realidad es que no, a veces estos signos de madurez que vemos es solo una respuesta ante el ambiente, es decir, al niño no le quedó de otra, pues, ¿no? Que aprender a actuar de esa manera. Entonces, sí es importante como hacer un freno y voltear a ver, oye, a ver, ¿cuántas horas le dedico a esto? ¿Cuántas horas le dedico a esto otro? ¿Y cuántas horas le estoy dedicando a mis hijos o hijas que no tienen un diagnóstico con autismo, ¿no? Y que sería importante involucrarme con ellos también, obviamente, ¿no? Así es, Anira. ¿Tú recomiendas los grupos, vamos a decir, de mamás que tienen niños dentro del espectro, que se reúnen, que hablan de lo que les está pasando? ¿Tú consideras que eso es positivo para ellas? ¿Lo recomiendas? Sí, mucho, muy, muy positivo. Muchos de estos grupos luego se convierten en asociaciones civiles, ¿no? Que esa es también la parte muy, muy interesante de un trabajo que hagan los grupos como de autoayuda, ¿no? Creo que una, pues obviamente se pasan tips, ¿no? No solo de profesionistas, sino de, ay, pues yo en la casa hice esto y me funcionó y así, ¿no? Creo que eso vale mucho la pena. También creo que es un espacio importante para poder hablar del autismo y hasta un poco bromear y reírse, ¿no? De las cosas que hacen sus hijos e hijas. Porque algo que pasa también con las familias con autismo es que tienden a aislarse. Se tienden a aislar por un montón de razones. Una puede ser por el propio diagnóstico, ¿no? Por decir que, pues mi hijo tiene esto y mi familia no me entiende, o mis amigos no me comprenden, o cada vez que voy a un lugar, mi familia me dice, ay, está así porque lo tienes muy consentido, y no creen en el diagnóstico, ¿no? Y puede ser que mis amigos y amigas también, ¿no? O sea, voy a una piñata y mi amiga me esté diciendo, ay, lo tienes así, acuérdate que eres tú, que sí. Bueno, algo que me han dicho las mamás, ¿no? Es que si le dieras unas nalgadas, él ya no estaría así. Y como no entienden, y muchos padres y madres se cansan, ¿no? De estar explicando y explicando, pues tienden a aislarse. Se van quedando sin amigos o amigas. También puede ser que se aíslen por las propias reacciones del niño o niña ante situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes íbamos al cine, ya no, porque a mi hijo le molesta mucho el ruido, ¿no? En el cine. O íbamos a los parques y ya no, porque le estresa cuando hay mucha gente, ¿no? O antes íbamos a tal restaurante y ya no, porque le empezó a dar miedo los abanicos, ¿no? Y obviamente que entendemos, todas las personas que hemos estado cerca de una persona con autismo, este miedo pues puede parecer fobia, ¿no? Es decir, que cuando esté ahí cerca grita y sale corriendo y se vuelve todo un caos, ¿no? Para la familia. Y a veces es porque a lo mejor hacen berrinches y los berrinches son muy graves que los padres en una situación pública pues no lo pueden apoyar a su hijo o hija, ¿no? Entonces tienden a aislarse. Así que estos grupos de autoayuda pueden servirnos pues para volver a vincular a esas familias con la situación social, ¿no? Y que no se sientan como tan fuera de ese entorno comunitario que es definitivamente importante para salir adelante de muchas situaciones, pues, ¿no? Entonces también esa función importante, creo que por eso vale mucho la pena este tipo de grupos, ¿no? Hasta como para encontrar amigos, ¿no? Que a lo mejor ya no tienes porque, pues por la propia circunstancia de tu hijo, ¿no? Y es que es frecuente también que una mamá en estas circunstancias tenga la necesidad como de ser, vamos a decir,
perfecta o omnipresente, o sea, yo tengo que hacer y tengo que dar y tengo que ir y cuidar y etcétera, y es muy, muy desgastante. Entonces, es Sí. importante, ¿qué recomendación le darías a las mamás que se encuentran en una circunstancia así, cuando hay una demanda muy intensa del medio ambiente y relacionada con su niño también? Sí, hay un autor que me gusta mucho leer, es de hace mucho tiempo, es como de los clásicos del autismo, ¿no? Moderno, voy a decir, porque bueno, hay un autismo ahí de los años 50 y 60 que no, que bueno, que ya no está vigente esa información. Salvador Repeto, él ha trabajado mucho con familias y con padres y madres. Él trabaja mucho esta idea de los grupos de autoayuda, etcétera. Y él tiene como una tablita, bueno, yo la imagino así, ¿no? Como una tablita en ponerte tú como padre o madre como afectado de la circunstancia o como educador de la circunstancia, ¿no? Entonces, este como cambio de papel o de chip en la cabeza de los padres, yo he visto que es bien importante, porque entonces los padres empiezan a entender el autismo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa? Cuando estamos metidos en este diagnóstico y estudiándolo mucho, también nos puede pasar que todo lo veamos a través de los lentes del autismo, ¿no? Que todo lo que va haciendo mi hijo o mi hija, o lo que hace la familia, o lo que hacen mis amigos, yo le pongo los lentes del autismo y entonces todo lo traduzco así. Es importante entender que no, o sea, que no todo lo que hace mi hijo, no todo lo que hace mis amigos, no todo lo que hace mi familia está relacionado con el autismo. Pueden ser otras razones. Y esto tiene que ver cuando yo empiezo a darme cuenta que mi hijo tiene autismo, no es el autismo, ¿no? Y eso hace un cambio en los padres y madres porque empiezan a entender que es un diagnóstico que va a estar en su hijo, pero también que le da como ese toque especial a esa persona, ¿no? O sea, todos los que hemos estado cerca de personas con autismo sabemos como esta parte como tan interesante que tienen de su pensamiento, cómo perciben el mundo, cómo interpretan lo que nosotros hacemos, las frases y los comentarios que hacen, ¿no? Nuestros pacientes cuando ya están grandes y las cosas que recuerdan de cuando eran niños y niñas, pues es bien interesante y es como muy padre entender que eso lo hace solo una persona con autismo, pues, ¿no? Porque es una neurología atípica, ¿no? Que los hace ver y sentir la vida de manera diferente. Cuando los padres entienden este punto, creo que es cuando los padres empiezan a como soltar, ¿no? Y decir, ok, ya le estoy dando la terapia que necesita, ya tiene la maestra que necesita, ya tiene el apoyo extra que necesita, que a lo mejor es una maestra sombra, ya estamos en la escuela donde tenemos que estar, ya tengo el neurólogo o el psiquiatra, ¿no? Que nos apoya en toda la parte médica, listo, ya estamos por el buen camino, ¿no? Y en función de eso vamos trabajando, es decir, no toda mi vida puede estar envuelta en el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico no lo es todo en su hijo, por eso, ¿no? Porque su hijo es más que el diagnóstico y obviamente ellos son más que el autismo, ¿no? Entonces, creo que cuando los padres, o esa es mi percepción, ¿no? Que ha sido como terapeuta, cuando los padres o madres nos empiezan a entender esa parte, pueden soltar y entonces empezar a dedicarse a otras partes de sí mismo. No quiero decir la palabra relajarse porque creo que nunca se relajan, son padres y madres, ¿no? Creo que los padres y madres nunca se relajan, pero por eso uso la palabra soltar, ¿no? Porque creo que empiezan a hacer una mejor gestión de todos los recursos que tienen, tanto económicos como emocionales y sociales, y entonces en esta muy buena gestión que hacen, pues todo empieza a potencializarse mejor, pues, ¿no? Entonces, pero creo que es cuando dejan de tener al autismo como filtro de todas las decisiones que toman en su vida, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, aunque otra vez, como les digo, no es que allá no hay autismo, no, sino entender cómo voy a gestionar todo esto que yo tengo como recurso para esta circunstancia en específica, pero también para todo lo otro que hay en mi vida aparte del autismo, ¿no?
Entonces es como un cambio en la manera como veo a mi hijo. Puedo verlo, Sí, ajá, puedo verlo como alguien, no sé, ¿cómo me dirías tú que es el cambio de la manera de ver a un hijo? pues hay muchas, mira, he visto papás y mamás que el inicio es como una carga, ¿no? Es como esta idea de cómo es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Yo, no, a ver, esto no es cruz, ¿no? Desde tú trabajas como familia, las cosas van a funcionar y tu hijo va a salir adelante, ¿no? Le vamos a dar estrategias, cada niño es diferente, verbalizado, no verbalizado, hay estrategias ya para todo. Estamos en una era padrísima, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar todo lo que tenemos y esto puede salir adelante. Otros padres, como les da lástima tener a un hijo con autismo, ¿no? Y entonces está como esta parte de, pobrecito mi hijo, pues tampoco, ¿no? Porque luego ya se van dando cuenta que de pobrecito no tiene nada, tiene un montón de habilidades extras que son atípicas, ¿no? Y que porque son atípicas no las tenemos en cuenta, pero que están ahí y el niño las puede aprovechar. También puedo pensar que hay papás o mamás que se culpan, ¿no? De este diagnóstico y eso los puede hacer sentir ganas de no relacionarse con el diagnóstico porque pueden creer que por ellos su hijo es así y entonces entre como más alejados estén, menos, menos mal va a estar su hijo, ¿no? Y entonces se alejan de la circunstancia y no apoyan, ¿no? Al trabajo. Y esto pasa en hombres y mujeres, ¿eh? No solamente en hombres, que podríamos pensarlo, pero también en hombres y mujeres. Por ejemplo, en mujeres es muy común cuando pasa así, que tú las ves que sí le buscan los 1000 profesionales, pero todo lo que toca hacer en casa o les toca hacer ellas no lo hacen. Y en cambio, ¿no? Me han dicho como, bueno, voy a contratar una niñera para que me ayude. No, o sea, esto es tuyo, esto es mamá, hijo, ¿no? Y entonces ahí viene como esta dificultad para ellas de trabajar esto que a ellas les toca, ¿no? Pero es obviamente por otra emoción, ¿no? Que está ahí detrás y está limitando esto, ¿no? Estoy pensando que otra cosa puedo ver. Bueno, hay papás o mamás también muy frustradas con el diagnóstico y se molestan con el autismo. Y entonces, con la persona que tiene el autismo, es ese niño o niña, pues cargan todas sus frustraciones con él, ¿no? Y entonces, sí, pueden ser padres que puedan ser muy agresivos, ¿no? O madres en contra de los niños cuando estén teniendo reacciones, ¿no? Ante situaciones. Pero otra vez, ¿no? La emoción que está detrás de todas estas reacciones, pues es esta como enojo que tienen contra el diagnóstico y que desafortunadamente se canalizó en contra del niño o niña, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor de manera muy general podría decir estas formas, ¿no? En cómo podemos ver esta dificultad para trabajar con el diagnóstico y a lo mejor como diría la terapia narrativa, ¿no? Esta como historia que yo me cuento sobre el autismo, pues me hace reaccionar en función a ello, ¿no? Sí, de ahí la importancia, como mencionaste hace rato, pues estar con personas que están en situaciones similares porque con ellos se puede hablar como que el mismo idioma. Y también es como saber que sabes que no estás sola, no estás sola, no estás solo en esta circunstancia. Me encanta que mencionas que estamos viviendo una época como muy buena respecto a este tema porque hay mucha luz que no estaba, que no existía. Entonces el trabajo para mamá ahora es más dirigido, es más fácil que se le proporcione, que se le oriente a lo que era anteriormente. O sea, había mucho desconocimiento sobre cómo manejar y cómo tratar a estos chiquitos. Sí, Uh-huh. yo, fíjate, ahorita que mencionas eso, me parece importante mencionar algo, que cada vez es menor, pero aún se menciona. Hubo una teoría hace mucho tiempo salida como del psicoanálisis que decía que los niños y niñas que tenían autismo era porque tenían mamás que no daban cariño y afecto. La mamá refrigerador. Exactamente. Y hay personas que siguen pensando eso. Entonces,
hay que trabajar mucho por eso todavía, ¿no? En la información. Y hay muchas mamás que lo leen, ¿no? Y entonces llegan preocupadas preguntando que su hijo si es así porque ellas no le dieron suficiente amor en los primeros meses, ¿no? De vida. Entonces, creo que por eso es tan importante todo este trabajo, ¿no? Que ustedes como CEPI están haciendo para informar a la población de toda esta información y para ir quitando culpas, ¿no? Que no son ciertas, y por el otro lado para ir formando en temas que son necesarios para todos y todas, ¿no? No solamente las personas con un miembro de la familia con autismo, sino cualquier persona, porque en cualquier circunstancia podemos tener al lado a alguien con autismo, ¿no? Y creo que es bien valioso aprender y conocer de estos trastornos, pues porque otra vez no sabemos quién va a estar al lado de nosotros el día de mañana, y que si nosotros tenemos comunicación o información sobre el tema, podemos hacer una mejor relación con esa persona, ¿no? Fíjate, Anira, que el doctor Carlos Aguirre Velázquez, que es neurólogo pediatra, hizo un estudio para ver qué era lo que a las mamás o a los padres más les preocupaba con respecto al autismo de sus niños, y la conclusión fue que es el futuro de esos chiquitos. ¿Qué les podrías tú decir a estas mamás, a estos padres, respecto a ese tema de, o sea, qué va a ser mi hijo más adelante y si yo me muero y qué va a pasar con él? ¿Qué les podrías tú decir? Creo que es un proceso. Yo a los padres y madres trato de enseñarles mucho a ir como paso a paso, aunque estamos pensando en el hombre y mujer que quieren formar, ¿no? En el ciudadano o ciudadana que van a dejar en el mundo, ¿no? Pero sí tenemos que ir generando como estas metas muy pequeñas que van abonando a la meta final, ¿sí? Sí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero que mi hijo cuando sea adulto sea independiente. Mi hijo ahorita tiene 2 años y tiene autismo, ¿no? ¿Qué de toda la independencia que hay para un niño de 2 años mi hijo con autismo puede hacer en este momento? Y entonces eso, a lo mejor en este momento lo único que puede hacer mi hijo es que cuando se baja del carro, yo lo ponga en la banqueta, le agarre de la mano y camine él a su terapia, por ejemplo, o camine él a su escuelita. Esa es la única independencia que le puedo dar en el momento. Es decir, que en lugar de bajarlo del carro cargando y lo llevo cargando a su escuelita en brazos, o lo llevo cargando a su terapia en brazos y lo entrego en brazos, lo único de independencia que mi hijo puede hacer es caminar del carro a la puerta de su escuela conmigo agarrado de la mano. Esa es la independencia de mi hijo de 2 años con autismo. Bueno, pues esa independencia es la que le tengo que enseñar, ¿no? Entonces, aunque mi meta final es tener un ciudadano de 20 años independiente, yo tengo que empezar por la independencia de mi hijo de 2 años, pues, ¿no? Entonces, estas metas a largo plazo que tenemos en la mente son importantes, no perderlas de vista, pero tenemos que ir haciendo cosas en el inmediato, ¿no? Esta idea de que dije, no, va a hablar y luego va a hacer universidad, nos pasó con CEPI Culiacán y a mí, en un caso que trabajamos juntas, y bueno, sí, ya entraron a la universidad, ¿no? Ya van muy bien estos pacientitos, pero esa era una preocupación de la mamá al inicio, ¿no? O sea, mis hijos van a hablar. Cuando hablaron, la siguiente pregunta fue, ¿van a ir a la universidad? Bueno, y tenían 3 años, ¿no? Bueno, no sé, ojalá que sí vayan a la universidad, pero eso no solo ya va a depender del diagnóstico, va a depender de muchas otras circunstancias. Pero si nosotros queremos ofrecer esa oportunidad, ¿no? Que ese niño, cuando ese adolescente, joven, cuando llegue a los 18, 19 años, tenga la posibilidad de elegir ir a la universidad, ¿qué tengo que hacer ahorita, no? Ya le enseñé a hablar, bueno, ¿qué más? Pues enseñarle a ir a la escuela, enseñarle hábitos de estudio, enseñarle a tomar un lápiz, bueno, esas son las pequeñas cosas, entre comillas, que yo tengo que ir trabajando a esta edad para que cuando tenga 18, 19 años, pueda tomar la decisión, si quiere, de ir a la universidad, ¿no?
Y creo que ese es un trabajo bien importante que los terapeutas y como padres, como aliados, ¿no? De estos padres o madres podemos hacer, ¿no? O sea, irles ayudando a no, sí, no queremos perder de vista el final, pero tenemos algo inmediato en que trabajar. Y sobre esa meta pequeñita, lo pongo siempre, yo para mí es entre comillas, porque la realidad, bueno, todos los que hemos trabajado con niños con autismo, es como el mejor día de nuestra vida, ¿no? Cuando logran esa meta, entre comillas, pequeñita, porque sabemos todo el esfuerzo que hizo ese niño o niña para lograrlo, pues, ¿no? Entonces, ir poniendo esas pequeñas metas nos ayuda a no perder el camino y por el otro lado no sentirnos frustrados, ¿no? De que no estoy viendo si va a lograr llegar a la universidad o no, y para eso faltan a lo mejor 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué sí tengo que hacer ahorita? Bueno, pues lo que está en mi inmediato, ¿no? La independencia que está en ese momento, por ejemplo, ¿no? Fíjate, Anira, que precisamente dentro de 2 semanas, en nuestra entrevista del viernes, nos va a acompañar la licenciada Graciela Gómez de CEPI Culiacán, y precisamente el tema va a ser relacionado con cómo generar independencia en estos chiquitos, en cómo generarlo en casa. Entonces va a ser un tema muy interesante. Que ojalá que quienes nos están escuchando pues nos acompañen también dentro de 2 semanas. Ay, pues ha sido muy agradable, Dulce, muy agradable esta conversación contigo, realmente con muchos ejemplos muy padres, muy evidentes. ¿Algún último mensaje que quisieras dejarnos? Sí, yo cuando estudié la licenciatura en psicología, tenía un maestro que siempre nos decía como muchas frases. Bueno, tenía varios maestros que nos decían muchas frases, pero había un maestro que de pronto nos contaba historias y nos decía frases, y él dijo una frase que para mí quedó para siempre, como en mi mente, que yo soy una persona bien desesperada, quiero que ya todo suceda, ¿no? Ya, así, ¿no? Ya. Así como dicen los papás, ¿va a ir a la universidad? Yo sí, así pienso, tengo a mis pacientes enfrente y yo digo, ¿ir a la universidad? ¿Qué tengo que hacer para que vaya a la universidad, no? Pero él dijo una frase que yo trato como de transmitirla mucho a los padres y madres cuando trabajo con ellos, y dice, solo una paciencia infinita produce cambios inmediatos. ¿Qué significa esto? Que como el bambú japonés, que es una semilla que yo siembro y que estoy regando, y pasan meses y no veo nada, y de pronto una noche crece 2, 3 metros, lo que pasó es que mientras yo regaba, esa semilla iba generando raíces. Y cuando estuvo lista, ¿no? Esa raíz para crecer, pues entonces vemos como este cambio, ¿no? Inmediato. Y creo que así funciona el autismo, ¿no? Todo el trabajo con autismo es regar la semillita para hacer raíces bien fuertes y que estén listas para cuando venga algo del ambiente donde sea necesario que nuestro niño o niña crezca, pues veamos ese crecimiento de manera inmediata, ¿no? Y bueno, y agradecerte a ti, Carmen, por la invitación, a CEPI Matamoros por este esfuerzo que está haciendo, estas entrevistas súper buenas, que ahí yo estoy siempre al pendiente para aprender de mis colegas. Y obviamente a la gente que nos acompañó el día de hoy, espero que les haya servido estos minutitos, ¿no? De compartir con ustedes. Indudablemente, me encantó tu analogía, me encantó. Muchísimas gracias, Anira, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y esperamos espero un día conocerte personalmente. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, descansen, sueñen bonito. Hasta luego. Hasta luego.